en el estudio de Eduardo, con Eduardo Ruiz Gili. Mi invitada esta noche es una joven política. Ya sé que no quieren hablar de política y muchos de ustedes están hartos de los políticos. Yo también estoy harto de ellos. Pero a diferencia de muchos, yo no pierdo la fe. Yo no pierdo la fe en un político que tenga algo nuevo que decirme o que yo vea que tiene una conducta, pues, que va con lo que espero de un político. Y puede ser del PRI, del PAN, de Morena, del PRD, de lo que sea. En todos los partidos hay gente buena, no voy a decir que no. El problema es que después, cuando llegan al poder, los que mandan no son los tan buenos. Y los buenos, pues ahí están, de carne de cañón, de dedo para levantar en una votación en la Cámara de Diputados. Ya ahí se quedan. Lo que debemos hacer los mexicanos es ejercer nuestros derechos y exigir que todos sean buenos. Así de fácil. A diferencia de lo que una compañerita mía aquí, Tere Vale, dice que yo acabaría con el Congreso, no. Yo critico buscando que tengamos un mejor Congreso, que tengamos mejores legisladores, mejores senadores, mejores diputados, mejores gobernantes, mejores todo. Y de la crítica constructiva se tienen que lograr estas cosas. Hoy mi invitada es una nueva, flamante senadora de la República. Antes ya fue diputada constituyente en la Ciudad de México, también fue diputada federal y fue diputada ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. O sea que ya tiene una, pese a su juventud, una amplia carrera legislativa y política. Está en el PAN. Ahorita le voy a preguntar por qué decidió ingresar al PAN, porque empezó en el IFE. Kenia López Rabadán, ¿cómo estás? Hola Eduardo, muy bien. Oye, está padrísimo tu estudio. ¿Te gustó? Está bien, ¿no? Ahora que lo estaba viendo está muy, son muy, libreros, digamos, son libreros de mi casa. muy amable. Está bien, Oye, ¿no? muchas gracias por la invitación. Gracias por tus palabras. Te conozco hace ya un buen rato, te conozco. Me da mucho gusto que seas senadora. Me acuerdo la angustia que sufrías para... Yo te decía, vas a ser senadora y tú, es que no sé. Tú sí tenías mucha fe. Yo tengo que reconocer que lo veía yo te muy por complejo. Qué, porque el PAN tiene que poner gente valiosa, inteligente y preparada y honesta. Porque digo, ya no pueden seguir siendo los mismos que dentro del PAN y dentro de los demás partidos que han causado tantos desastres. La verdad. Pero vamos al principio. Tú entraste al IFE. Esta fue tu primera actividad, vamos a decir, pública, ¿no? Sí, déjame decirte que yo era muy joven, estudié en la Facultad de Derecho de la UNAM en Ciudad Universitaria. Y ahí, digamos que una de las inquietudes pues, de todos es o eras, digamos, o te dedicabas a ser pasante en un despacho, que por cierto la mayoría lo hizo, claro, o entrabas a algún espacio político, ya sea como militante o alguna institución pública que tuviera que ver con temas políticos. En aquella época yo decidí entrar, lo que hoy es el INE, en aquella época se llamaba IFE. Sí, claro. Y fui capacitadora electoral. Déjame decirte que fue una gran experiencia y ahí fue, digamos, mi primer acercamiento con el poder y los partidos. ¿Pero qué es un capacitador electoral? Pues son los que te buscan en la etapa de elecciones, te buscan para que conozcas cómo es la estructura de una elección, para que en su caso seas casillista. A los que van a ser funcionarios de casilla. Exacto. Ahí yo los preparabas. Exacto. Era una cosa bien complicada, porque Hombre, tenías que andar, digamos, primero definiendo entre 100 personas en aquella época, 20 te aceptaban ser funcionarios de casilla. Hoy creo que es mucho menos, por cierto. Y después, pues capacitarlos. Porque ¿dónde lo hiciste? ¿Aquí en la Ciudad de México? Sí, en la Ciudad de México, digamos, hay juntas locales. Yo trabajé en la junta local de Venustiano Carranza. Fue una etapa padrísima porque todos éramos profesionistas y todos estábamos terminando la carrera y éramos súper entrones. O sea, necesitas estar muy chavo para aguantar eso, ¿no? O sea, para salir a la calle, convencer a la gente, capacitarla. Yo me acuerdo que yo veía que venía la elección y ¿De cuál año? De consejeros ciudadanos. Fue 1996. Wow, ya 22 sí, años. Ya tiene 22 años. O sea que eras muy joven. Estaba súper chava, sí. Y bueno, pues me acuerdo mucho, pues yo ya veía que venían las elecciones y nosotros teníamos que cubrir todas las casillas electorales, eran muchísimas. Y me acuerdo nunca se me va a olvidar que le dije a mi jefe, oiga, era ingeniero, le dije, ingeniero, yo no veo que podamos cubrir todas las casillas con toda la gente, con los, digamos, los presidentes, los secretarios, los escrutadores. Y me dijo,
no te preocupes, elección va a haber, ¿no? Y efectivamente, elección hubo, estuvo muy bien y me apasionó muchísimo porque la verdad es que ver el ejercicio democrático en una elección tan chava te marca, o sea, eso tiene un trasfondo, ¿no? O sea, tú sí eras desde entonces, ¿eras demócrata o realmente nomás estabas en esta chamba y ahí te empezaste a ver que la democracia tiene sus valores? Déjame decirte que yo tuve como profesor en la universidad, y esto estoy hablando más o menos en tiempos paralelos, a don Abel Vicencio Tobar, que para algunos, ojalá y lo recuerden, fue presidente del PAN. Sí, lo recuerdo. Sí. Y un tipazo, ¿eh? O sea, él me daba clases de teoría económica y yo me acuerdo que lo veía y decía, si el PAN es eso, o sea, si el PAN es una gente así como, digamos, como de tu complexión altísimo. Sí lo conocí, sí. Y yo pensaba, si el PAN es eso, o sea, si el PAN es una gente trabajadora, honesta, era impecable. Sabes que nunca hablaba de política dentro del aula. Afuera, bueno, era el más panista, claro, ¿no? pero estaba dando pero clases. Adentro respetaba, exacto, respetaba la cátedra. Y era un gran ser humano. Entonces yo pensé, si eso es el PAN, pues yo quiero ser panista. Pues es lo que te jaló al PAN. Es Abel eso, Vicencio Tobar. don Abel. ¿Pero qué te jaló a pensar que la democracia es el menos malo de los sistemas políticos que hasta el momento hemos inventado los humanos? Yo creo que lo vivifiqué en esa elección. O sea, tenía 20 de años. consejeros? ¿Era de qué? Los consejeros, ¿te acuerdas que hubo una elección atípica, llamémosle así, porque se eligieron consejeros ciudadanos? Sí. Que era como una forma de decir, bueno, pues vamos a empoderar a la Y ciudadanía. que nadie iba a las elecciones y a nadie le importaba. Y generalmente los que ganaban eran los jefes de manzana que estaban bien organizados. Y los que tenían, pues, exacto, Sí. los que tenían como apalabrados a ciertos partidos y ya pues, porque al final, en esa época, yo tenía 20 años y eso fue verdaderamente padre para mí. Fue una vivencia, digamos, muy clara sobre lo que me gustaría hacer de mi vida. Después entró al PAN, te digo, eran más o menos en tiempos paralelos, entró al PAN ya buscando formar parte, digamos, en esas épocas iba al PAN, ¿no? De hecho, me acuerdo que llegaban los representantes del PAN en el IFE y a mí me emocionaba verlos, ¿no? Así casi como a ver quiénes son los representantes del PAN, porque era empatía con ellos, pero yo ni militaba ni nada en el partido. Pero ya había una inclinación. Claro, y además yo creo que me tocó esa parte del hartazgo del PRI. O sea, imagínate que tú eres una joven en la universidad pública, ¿no? Yo soy de una familia muy modesta, mi mamá es una mujer súper trabajadora, incansable, pero tenía que mantener a 6 hijos con un negocio de comida. O sea, yo sabía lo que era pues el esfuerzo, ¿no? Entonces, yo llego y empiezo a ver, digamos, este espacio de negociación en el IFE, la trascendencia de los partidos, porque llegaban los partidos y para todos están los representantes de los partidos, porque pues al final terminaban siendo pues digamos, tu contención a cualquier cosa que se hiciera mal. Y en esa época tenían mucho poder los representantes de los partidos, a diferencia de lo que hoy no tienen en el INE. Bueno, es que déjame decirte que se estaban viviendo ya visos de transformación. O sea, estás hablando que era 96, ¿no? Después viene el 97 con la elección de la Ciudad de México. Si estás hablando que, mira, que en 89 había llegado Ernesto Rufo a la gubernatura de California, rompiendo un monopolio de 60 años sobre las gubernaturas que ejerció el PRI. Sí. Después estás hablando que habían matado a Luis Donaldo Colosio. Claro. En un crimen que muchos creemos que fue de Estado, ordenado desde las altas esferas del poder. Desde su propio, ¿no? Porque a la hora no les gustó su candidato. Okay, matan a Colosio. Entonces, ya en el 96 ya estábamos, ¿qué pasa? Y en el 97, además viene Cuauhtémoc, de haber agarrado una gran imagen en el 88, la vuelve a jugar el 94, la pierde, y se lanza para jefe de gobierno y la gana. Claro. Y se rompe el monopolio del poder en la Ciudad de México. La primera vez en la historia, llamémosla así, en la historia moderna, a propósito de la hegemonía de los 70 años del PRI. Entonces era, pues, la UNAM misma, la universidad, las instituciones educativas eran un asidero de chavos en todos los partidos. El PRI estaba apestado ya desde entonces. Ya estaba, me refiero, estaba en una etapa ya muy en declive, ¿no? O sea, ya era mucho más lógico, si tú no estabas de acuerdo con el sistema, no cambiarlo desde el PRI, No, sino era cambiarlo desde el PAN o desde el PRD en aquel momento. Además era Zedillo el que había sido presidente, nos había arruinado en el 94, a las 2 semanas de su gestión nos arruinó, seguimos pagando las estupideces de él, porque seguimos pagando el Fobapro y la quiebra de los bancos, las tranzas de los banqueros de aquella época. O sea, el PRI ya
estaba destinado a perder y perdió en el 2000. A mí me parece que estos años, digamos, este año, el año pasado, son muy parecidos a aquellos 20 años. O sea, esta lógica, esta necesidad de cambio, digamos, salir a las calles, esta exigencia, era muy parecido a hace 20 años. Sí, evidentemente con actores sí, distintos. Claro, llega ¿no? un hartazgo donde la gente dice, estoy harto, ¿no? Claro. ¿Por qué le das tanto a lo del género? A ver, Porque tú fuiste la causante de que, por lo menos en la Constitución de la Ciudad de México, el gabinete del nuevo gobernante o de la nueva gobernanta, es que ya hay que ser políticamente correcto, la nueva gobernanta. Sí sirve lo para cual es una aberración de nuestro sí sirve lenguaje. para visibilizar. Perdóname, a la Sheinbaum cuesta trabajo, pero sí sabes que es una mujer. Sirve para visibilizar y cuando le pones una A, digamos, ¿no? Cuando le dices presidenta, cuando le dices directora, lo que haces es Gobernanta reconocer. También. Vamos a llegar a las aberraciones totales reconocer del idioma. que es una mujer y mira, Eduardo, hay tan Oye, pocas en la si historia. Si yo digo Claudia, creo que ya reconocí que es mujer, ¿no? Sí, bueno. Digo, bueno, en fin. Pero hay que decirlo, gracias a ti, ya no me voy a meter en estas cosas de gramática porque no nos vamos a poner de acuerdo, pero sí estamos de acuerdo en que tú peleaste porque hubiera una igualdad de género en el gabinete del nuevo jefe de gobierno, de que hay una igualdad en las candidaturas de los partidos a cargos de elección popular en la Ciudad de México, que el nuevo Congreso de la legislatura de la Ciudad de México hay una paridad de género. ¿Por qué esta cosa? Y ¿Por qué esa obsesión en ti? Déjame decirte, Eduardo, que yo vengo de una familia matriarcal, sin lugar a dudas, ¿no? O sea, mi mamá era el eje de mi familia. Y yo veía el esfuerzo brutal que tiene. ¿No tenés papá? Perdón la pregunta. No, sí, claro que sí. No, sí. Y además es un tipazo y muy lindo. Pero mi mamá al final era la que tomaba las decisiones. La fuerte era la mamá. Claro. O sea, hay familias así. No, bueno, y yo te quiero decir... decir... una patriarcal, es patriarcado total, sí. Y la mayoría, digamos, de nosotros tenemos una experiencia personal. Y entonces, en función de eso, decides hacer cosas. Y yo veía a mi mamá tan fuerte, tan echada para adelante, o sea, no le tenía miedo a nada. Pues... yo quería eso mismo para mí de inicio, ¿no? O sea, venir de una familia matriarcal, ¿no te cuesta trabajo de repente tu relación matrimonial? Pregúntale a mi esposo. Yo creo que sí. No, yo no sé, porque yo he sido, yo me he casado 3 veces. Y aprendí más o menos de que ser patriarca no deja nada bueno, pero ya en la tercera vuelta, ¿no? El tercer matrimonio. Creces con un ejemplo del abuelo, del papá, de los tíos, claro. donde ves que todos mandan y son duros y aquellos, hasta que uno dices como que no va por ahí. No, sin duda debe ser muy complejo, porque a ver, además, imagínate en mi caso, ¿no? O sea, soy mujer, soy mandona, tomo decisiones. Tu marido es un santo. ¿Te acuerdas que antes decían esta mujer público? Es una santa? Claro. Ahora van a decir este hombre es un santo. Bueno, evidentemente yo vengo de una familia así y yo primero lo quería para mí, ¿no? Y yo decía, a ver, yo quiero ir a la mejor escuela posible y si la mejor escuela posible pública, que en mi generación era la Facultad de Derecho, no entró, mamá, hagamos el esfuerzo posible y económico, digamos, tenga yo que trabajar en las noches o en las mañanas, lo que sea, para entrar a la libre de derecho, por ejemplo, ¿no? Y evidentemente, Eduardo, eso pues rompe un esquema normal, ¿no? ¿Cuál es el normal? Bueno, pues el normal es ve a la escuela que puedas, ¿no? Y no tienes que estarte matando trabajando. Sí, sino... lo no normal es ve a la mejor escuela que puedas. Eso es lo no normal. Es lo no normal. Exactamente. A mí un amigo mío me dice, es que mi hija va a entrar a tal universidad, Patito. Le digo, ¿y por qué? Pues es la que queda más cerca de la casa. Digo, perdón. Sí. Búscate la mejor universidad, aunque se tarde 2 horas en llegar. Claro. Es su educación, es una inversión para el resto de su vida. Es lo que define tu vida. Tristemente, la mayoría de la gente ya piensa la que me quede cerca. Sí. Como si fuera, voy por el pan. Sí. Es como la tienda de conveniencia que te queda en la esquina. Voy por el pan. No, una universidad es otra cosa. Entonces, bueno, pues esta lógica de que las mujeres podemos hacer todo, para mí es algo, digamos, como de vida, en función de... Yo trabajaba, no sé, era la primera en llegar a la Asamblea Legislativa y la última en irme, siendo empleada de la Asamblea Legislativa, y a mí no me importaba, ¿me explico? O sea, porque decía, yo tengo que tener claro mi prioridad. ¿Eres asambleísta? No, yo trabajé 6 años como empleada, ¿no? Claro. No, yo antes de ser legisladora tuve 8 años como asesora, secretaria técnica, sin duda muy buenos cargos, pero no tenía fuero. Pero además te la creíste. Sí. Porque cuántos asesores no llegaban nunca nomás para cobrar. A eso me refiero, ¿no? O sea, a ver, no, el tema es,
voy a ser una asesora, pero voy a hacer lo mejor que pueda y la mejor que pueda. Y entonces eso significa disciplina, trabajo, constancia. Claro que tienes que dejar muchas cosas al lado, ¿no? O sea, si tú me dices, oye, ¿a cuántas fiestas fuiste cuando tenías 25 años? Pues yo a lo mejor contabas en un año, porque no podía. ¿Cómo conociste a tu marido? Bueno, es que mi marido, fuimos novios. Fuimos novios muy ¿cómo jóvenes. lo conociste? Digo, si no ibas a fiestas, imagínate. Fuimos novios muy jóvenes y después es el hermano de una ex compañera de la facultad. Nos volvimos a ver. Sí, ¿Tú me puedes citar a mi hermano? Sí, ya, claro. típico, Además sí. siempre decía, es que es tan guapo, no sé qué. No, ya sabes, entonces cuando lo conocí yo dije, ay, sí es muy guapo. Bueno, entonces te decía, empiezo, digamos, esta lógica de empoderar a mujeres, porque yo estoy convencida, Eduardo, de que ni tú eres mejor que yo por ser hombre, ni yo soy mejor que tú por ser mujer. Totalmente de acuerdo. Pero somos complementarios, porque tú tienes una visión de las cosas y de transmitirle a tu público. Y, por ejemplo, Tere, ¿vale? Tiene otra. Prista, por eso. Esta lógica es bastante, se agradece como auditorio. Es que son dos cerebros diferentes. Además está demostrado, no estoy diciendo nada nuevo. Sí. Por eso hay una diferencia de sexos. Sí. Hay diferentes hormonas bañando nuestro cerebro. Claro. Reaccionamos diferente ante diferentes estímulos exteriores. Las mujeres tienen una forma de ver las cosas, los hombres la tenemos diferente. Yo aprendí hace tiempo que, por ejemplo, ustedes las mujeres de repente empiezan a platicarnos algo y el hombre, como cree que está orientado hacia la resolución de problemas. Ustedes le platican, tal vez con tu marido lo has oído, empiezas a platicar y él dice, bueno, yo opino que. Ajá. No, si no le estás platicando para que te dé la respuesta. Exacto, pero la mayoría de los hombres no entendemos eso, porque cuando los hombres platicamos algo, estamos buscando retroalimentación, Claro. porque son dos formas diferentes de interactuar con el ambiente y con las personas. Hasta cuando lo entiendes, dices, sí funciona. Pues déjame decirte que en estas propuestas que mencionas, de verdad que van a ser un cambio para la Ciudad de México y las voy a proponer en el Senado de la República para que sea un cambio para el país, Eduardo. ¿En nivel federal? A nivel federal, efectivamente. A ver, hoy la Ciudad de México va a tener la posibilidad real de que la mitad del Congreso de la ciudad sea de mujeres y la mitad sea de hombres. Mejor aún todavía, de que quien imparta justicia en esta ciudad, llámese magistrados y jueces, la mitad sean mujeres y la mitad sean hombres. Y además... ¿Agentes del Ministerio Público también va a ser así? En estricto sentido, los agentes del Ministerio Público dependen de la Procuraduría. ¿Recuerdas? O sea, son quienes llevan las investigaciones y demás, pero es el Ejecutivo. Ajá. Si el Ejecutivo te definiera, por llamarte así, a lo mejor una política pública o un acuerdo interno para que eso suceda, por mí sería extraordinario. ¿No lo trataste de meter en esta reforma? No, porque sería... mucha negativa? No, te voy a decir que porque sería, digamos, el bien superior es el gabinete. Dentro del gabinete está el procurador. ¿Me explico? Entonces, la lógica es, el Ejecutivo, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hoy está obligada, digo, qué bueno que lo quiere, pero además está obligada por la ley mitad y mitad a que la mitad sean mujeres y la mitad sean hombres. Eso es porque la Constitución de la Ciudad de México la obliga a que por ejemplo, si tú eres abogada, para que tú puedas ascender a jueza y después puedas ascender a magistrada, es brutalmente difícil. Es el club de hombres. Porque es el club de Toby, ¿no? Sí. Ahora va a cambiar eso. Mira, y no va a ser inmediato, obviamente tienen que empezar a retirarse algunos jueces para que sean sustituidos efectivamente, por sí, mujeres. claro. Es en función es en función de la rotación, claro. Pero no puede ser, por ejemplo, que la mayoría de los ministros de la Suprema Corte, la inmensa mayoría de 11, sean hombres, y entonces tú dices, oye, bueno, pues hay que esperar, pero si sacan a un hombre y meten a otro, pues hay que esperar muchísimo más, ¿me explico? Porque 9 contra 2, efectivamente, pues vamos a tener paridad digamos, en la última esfera de decisión de justicia en este país. Para tener una complementariedad de mujeres y hombres, pues nos esperan 50 años, cuando menos. Kenia López Rabadán, senadora por el PAN, empezó ya hace unos días, ahí te vi en tu foto, así como los viejos romanos protestando. Sí. ¿Sentiste algo? Increíble. Sí. 22 años me costó llegar a esa foto y sí hoy se me sigue quebrando la voz. Increíble. Yo creo que ahí hay una bola de cínicos que no sienten nada. Bueno. Ahí atrás de ti sienta un par de desvergonzados que... Cuidado cuando hables, porque estos no van a estar viendo ahí. Tú conociste a muchos ya
en la Asamblea o en la Cámara de Diputados, no solamente panistas, sino los demás partidos, que no hay muchos, la verdad, no hay mucha oposición ahora en esta Cámara, y en la Asamblea Constituyente. ¿Cuál es el ambiente? Bueno, déjame decirte, Eduardo, que algo que todos debemos de entender es que la lógica que hemos vivido se acabó, ¿no? Claro. O sea, a ver, en este país estamos acostumbrados a buscar alguna negociación para algún tema, ¿no? Desde el 2000. Sí, Bueno, un poco antes, desde el 94 diría yo, ¿no? Los pluris entran en 97. Pero o sea, desde el 97 que Cedillo ya dejó de tener todos los hilos, ¿no? Sí. Exacto, o sea, ya en esta, digamos, esta lógica del PRI no decide todo, no avasalla, sino empieza a construir. Estamos hablando de 20 años, Sí, tiene ¿no? que convencer o comprar conciencias, pero ya no era lo mismo. Exacto. Entonces, vivimos 20 años en donde la pluralidad y la necesidad de acuerdos eran requisito sine qua non, porque si no la ley no salía. A ver, esta cosa que hoy está tan, digamos, tan vilipendiada, que es el Pacto por México, ¿no? Que mucha gente, y tiene razón, por cierto. O sea, a ver, el Pacto por México a mí no me dejó nada. Me refiero a la señora que piensa, mi hija sigue insegura para salir a la escuela, el súper sale todavía más Las caro. Las gasolinas subieron, la energía gasolina eléctrica subió, digo... Exacto. Me dijeron que iban a bajar, ¿te acuerdas los anuncios? Vieja, ya nos va a salir más barato a la luz. ¿Te acuerdas Claro, esos anuncios? bueno, Hombre, claro. La gasolina, ya la hicimos. Entonces, por un lado, tenemos, digamos, como muchas historias de acuerdos que se dieron que no generaron nada en lo particular a un ciudadano. ¿Te A digo lo qué mejor si pasa? hablas en cifras macro, sí hay muchas Los cosas. acuerdos no fueron malos, las reformas no fueron malas, excepción de la fiscal, que creo que el PAN tampoco la apoyó. Sí. Yo siempre me pronuncié contra la fiscal. Sí. Lo que pasa es que hubo una sobreventa de todos estos cuates que llegaron del Estado de México sin la mayoría haber jamás trabajado en un gobierno federal. Sí. Y se les hizo muy fácil empezar a sobrevender las bondades que las tienen. Pero las bondades se iban a tardar 10, 15, 20, 30 años y nos las vendieron como el año que entra, no te preocupes. Claro. ¿Por qué? Porque nos mintieron, no en los beneficios, nos mintieron en la velocidad en que los íbamos a disfrutar, tales no nosotros, nuestros hijos y nietos. Ahora, fíjate, por un lado tenemos Que estos es ser últimos... mentiroso, a fin de cuentas. Pues es faltar a la verdad, ¿no? O sea, estos últimos 20 años, Eduardo, se ha construido, las instituciones se han construido a base de acuerdos. Es más, el presidente dejó de ser todopoderoso. ¿Por qué? Porque cuando llega Fox, pues la oposición dice, no, ya no eres tú el dueño de todo, y entonces se empezó a descentralizar. Bueno, y Fox, que ni dinero, con el apoyo de sus facultades. propios legisladores del PAN, Además, porque Fox nunca lo quiso Diego Fernández Ceballos, no lo quiso nunca el señor Calderón, porque no lo veían como un panista de verdad, porque les robó la candidatura Porque era, según bueno, ellos. fue increíble que llegara y ganara. Ahora déjame decirte, Digo, entonces no le perdonaron, y el primer bloque que a veces se oponía a Fox era el del PAN en ambas cámaras. Terrible. Y esos, digamos, esos acuerdos que se han construido en estos 20 años, hoy, numéricamente, ya no se necesitan. Y a mí me preocupa muchísimo Claro, eso, porque esos acuerdos se pueden desbaratar con la nueva mayoría. Primero, Eduardo, Hombre. porque nadie tiene la verdad absoluta de nada. Ni tú en tu casa, hablábamos hace rato del matriarcado, del patriarcado, ni un presidente municipal de un municipio de 10,000 habitantes, ni el presidente de la República, nadie. Y si una sola visión es la que va, digamos, a avasallar las demás visiones, creo que es algo preocupante. Y por eso es que la oposición, y cuando hablo de oposición hablo del PAN, hablo del PRI, hablo del PRD, de Movimiento Ciudadano, del PES. No lo incluyas, porque el señor Dante Delgado, que es el dueño de ese partido, ya declaró que el Movimiento Ciudadano va a ir con todas con Morena. O sea, porque el Movimiento Ciudadano es un partido palero. 2 elecciones presidenciales se la jugó con Andrés Manuel López Obrador. En esta última decidió que tal vez le convenía irse con Anaya porque creían que iba a ganar Anaya. Se equivocaron en su diagnóstico. Pero rápido rectificaron. Apoyaremos a Morena en la Cámara de Diputados y en la de Senadores. Bravo, bravo Movimiento Ciudadano. Por favor. Bueno, déjame decirte que si la oposición no se responsabiliza de esa palabra, de esa gran palabra que es oponerte a lo que está mal, no a lo que está bien. O a lo que creen que está mal. Otra Bueno, vez hablando de que claro. nadie tiene la verdad absoluta. Tienes toda la razón. Pero la A lo pregunta es, entre los mismos partidos de la oposición se están sacando los ojos. En tu partido hay unas broncas espeluznantes. En el PRI, el PRI ni presidenta tiene, porque si me quieren decir que Claudia Ruiz Massieu es presidenta,
Digo, mejor que la metan de presidenta de la asociación de vecinos de su manzana. No, hay unas broncas terribles en la oposición. ¿Cómo se van a poner de acuerdo en el Congreso si en casa traen están dando de patadas? A ver, estamos obligados a hacerlo. Que Morena también no la creas fácil, también tiene unas broncas terribles. No, bueno, la chifletiza que le dieron a la presidenta Jacob, la hora que la volvieron a, digamos, le alargaron su mandato, y que además fue público, pues todos ahí traen celular o muchos, y ver cómo le chiflaban, pues claro que hay una parte de la gente morena que no está de acuerdo con... Porque hay gente que viene del PRD, hay gente que viene de Morena, hay gente que viene del PRI, hay gente que viene del PAN, hay gente que viene hay gente que viene de haber estado prófugo durante años viviendo en Canadá. Hay de todo. Sí. Bueno, déjame decirte que la oposición, Eduardo, hoy más que nunca, tiene que entender su papel histórico, porque ya esta lógica digamos, de poder negociar en algunas cosas en beneficio, y en otras probablemente en un beneficio parcial, o en otras un beneficio subjetivo, y en otras para alguno específico un beneficio económico, en fin, eso debe de acabarse, Eduardo, porque si no hay oposición en este país, lo peor que le puede pasar, llamémosle, a un ciudadano que ni la debe ni la teme, ya no digas tú al que votó por uno o al que votó por otro, que no fue a votar, ¿no? No por displicencia, sino porque se enfermó. A los ciudadanos que no tienen nada, digamos, o no serían como totalmente responsables de esto, no merecen un país en donde las libertades, las visiones distintas, la transparencia, el disentir, Estoy Eduardo. de acuerdo contigo, pero desafortunadamente, y lo dicen las encuestas, la dice el Latino Barómetro, etcétera, etcétera, la mayoría de los mexicanos no creen en la democracia y les encantan los gobiernos fuertes y duros, de acuerdo a las encuestas, porque es la tradición de este país. No digo que esté bien, está muy mal, pero así es. Y después tenemos que de 2000 para acá, los partidos que gobernaron hicieron muy mal el trabajo. Es a la percepción. Si no hubiera ganado el presidente electo con el 53% Es que de los votos. yo no lo comparto y de acuerdo tanto. a las últimas encuestas, ahora tienen la aprobación del 65%. A ver, yo no comparto que se hayan hecho malos gobiernos, digamos, en los últimos 20 años. A ver, Lo que te voy a platicar. 250,000 muertos. En una guerra absurda que declaró el señor Calderón, que en su momento yo le dije, esto es una estupidez. Bueno, a ver, y me y vetó después de su gracia. Y después llega Peña Nieto y termina la guerra absurda y hay más muertos ahora. No, porque no la quitó. Pero mira, eso es donde veo que la oposición falla. O sea, sí, pero Peña hizo lo mismo. No, lo que ¿Sabes te quiero cómo es... están ustedes? No, como la gente de Trump. Dicen, oiga, esto de Trump, sí, pero Hillary. O esto de Trump, sí, pero solamente Clinton. Es que son las dos administraciones que han terminado. Por eso dije, oye... Vamos entonces también a discutir el tema de la amnistía. Por eso dije 18 años. Sí. Porque a Fox no lo dejaron, número uno, y se hartó. Después llegó Calderón con sus ínfulas de dictador y de Napoleoncito morenito e hizo estupidez y media. Esta guerra no se justificaba porque era inganable. Y después llegó Peña Nieto y nos prometió que él sí la iba a acabar y tampoco pudo. Porque los 250,000 son en 12 años, no estoy echándole toda la culpa a Calderón, pero él la empezó. Y a veces es más fácil empezarla que terminarla. Después ya llegará el señor López Obrador, que ya reculó, ya se echó para atrás de decir que iba a sacar al Ejército y a la Marina y a la Policía Federal de las calles, porque ya lo convencieron Eduardo, que no se puede. Yo no entiendo que... Yo seguramente habrá muchos motivadores para votar por alguien. Muchos, ¿no? Bueno, hace 6 años era la corbata y el copete y lo guapo que y era. hace 12 años era el presidente de las manos limpias. Y hace 12 años y el presidente del empleo, que ni generó empleo ni acabó con las manos limpias. O hace 18 años era el hoy, ¿no? O sea, lo que te quiero decir es, hay muchos motivadores. Todos los políticos prometen, sabiendo que lo más seguro es que no van a poder cumplir caso. Pero yo no veo, o no me imagino a alguien creyendo que que se podía retirar al ejército de las calles. Si hoy tú vives en Guerrero, por ejemplo, o en Michoacán, sí, en las zonas de alta violencia. Claro, no se puede entender lo que está pasando porque hay está tan violentado el Estado de Derecho. Pero López Obrador no ganó porque dijo que iba a sacar al ejército. López Obrador ganó por una serie de atributos que él tiene y de 18 años de estar buscándola. Y de los errores que cometieron los que gobernaron el país durante los últimos 18 años. Ahora, en términos de
no llegó gratis porque todo el mundo se convenció. La gente se hartó. En temas de seguridad Del PRI me y parece del que PAN. su oferta versaba en dos cosas. Amnistía, ¿no? Que hoy por hoy no terminamos de entender cuál va a ser, cómo se va a materializar. Y segundo, y me refiero... Yo ya lo entendí. México ha suscrito tratados internacionales donde no puedes dar amnistía. Y está muy claro. Diplomada en sistemas políticos y teoría de escenarios. Diplomada en federalismo y reforma del Estado. Diplomada en técnica legislativa, argumentación jurídica e interpretación constitucional. Diplomada en administración pública, licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestría en Gobierno y Políticas Públicas por la Panamericana. Mira, eres compañera de escuela de Peña Nieto. Yo hice mi tesis. Él también la hizo. Él también la hizo. Él también la hizo. Porque mira, yo defiendo que las tesis en este país son un trámite estúpido, y más para una licenciatura. Grandes universidades del mundo ya no piden tesis, porque saben que es un ejercicio estéril. Porque una tesis es cuando ya te vas a dedicar a la docencia y la investigación, que son los grados de maestría, pero tampoco de te cae doctorado. mal digamos que No, es una payasada. por proceso favor. de investigación. ¿Verdad? Es que tú sigues en el siglo XIX en la cosa educativa, ¿eh? No te metes a la No, Comisión de puedes, Educación. claro que puedes hacer un examen y puedes inclusive Oye, si trabajar en algo específico para algo licenciarte. específico, no una tesis, por favor. Tesis. Yo tengo un amigo que hizo una tesis y le dieron su título de ingeniero en la UNAM. La importancia de los muros en la edificación. Ajá. Pues sí son Imagínate. importantes. No, sí, pero digo, ¿cuál es la tesis? ¿Voy a defender que son importantes? Pues claro que Pues sí, sí. eso no es una tesis, por favor. Capacitadora en el IFE, asesora de la Comisión del Distrito Federal en la 7ª legislatura de la Cámara de Diputados, secretaria particular en el Senado de la República. ¿De quién fuiste secretaria particular? En el Senado de Ana Rosa Payán. También por eso De soy Ana Rosa feminista, Payán, de la Ana Rosa yucatana. Payán, que Claro. además es maravillosa. Yucateca, que ha sido presidenta Yucateca, municipal sí, muchas veces y extraordinaria. nunca pudo llegar a la gobernatura. Fue una gran alcaldesa. Sí, lo sé. Sí. Secretaria particular en el Senado de la República otra vez, ¿también con ella? Secretaria, sí, bueno, en el Senado fue con ella y en ok. la Cámara de Diputados fue con Patricia Garduño, que también fue la lideresa de la Asamblea Claro. Legislativa. Diputada Bueno, federal suplente en la octava. esa fue mi primera campaña, Eduardo. Ay, qué ¿Eso fue ternura. hace En la cuánto? 58 legislatura. Sí, Y ahorita estás entrando a la 64. Sí, ¿no? ya tiene un Imagínate, rato, ¿no? 12 años. No, Diputada más de local en la 20 cuarta años legislatura de la Asamblea Legislativa, diputada federal en la 61 legislatura, diputada constituyente de la Asamblea Legislativa, y además de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, además has tenido un bolón de cargos dentro del PAN. Sí. ¿Y ahora qué viene? ¿Qué piensas hacer como senadora? Ya nos dijiste que quieres hacer las cosas de género, pero la neta, yo entiendo que la responsabilidad y que la oposición tiene que ser una oposición responsable, inteligente, y que si no ganan la votación tienen que ganar el argumento, bla, bla, bla. Pero en democracia la mayoría manda y la mayoría cuando vota en mayoría, pues vota. A ver, hay Yo una también mayoría espero. muy clara de Morena, hay una mayoría En ambas cámaras. evidente y que se va a materializar en las votaciones, ¿no? Pues déjame decirte, Eduardo, que primero que nada, eso se va a materializar en la distribución del poder en ambas cámaras. ¿Qué es el poder? No me estoy refiriendo al poder administrativo, sino al poder político que se ejerce a través de las comisiones. Ellos están obligados a reconocer que el 47% de los mexicanos no votó por López Obrador, ¿no? Así es que esta buena No votó actitud, por López Obrador, pero en lo que son las elecciones legislativas, para eso existen los plurinoles o los, Sí, para o los de con- lista para como compensar, tú. claro. Para compensar. sí, pero de cualquier manera, bueno, pues hoy se sigue litigando la sobrerepresentación de Morena. Digamos, pensemos que ya estamos los que estamos. Obviamente, esto no es una concesión graciosa. A ver, decir, no vamos a aplastar, me parece que no es una concesión graciosa, porque... Oye, con esas mayorías es súper graciosa, son súper o caballerosos. no caray. debería ser, Eduardo, porque primero... Dime una legislatura en el mundo que no sea así, donde la mayoría no mande. Una. No, una cosa es Ninguna. No, permíteme. Una cosa es que la mayoría mande y otra cosa es que la mayoría no escuche. ¿Me Ah, explico? no, pues escuchar no cuesta bueno, nada. escuchar y Digo, cambiar. Vete por las tortas, va a hablar Kenia, órale, ahí están todos comiendo tortas oyéndote. Y Deja- hasta te van a aplaudir, y ahora Deja- la votación, no. Déjame decirte que justo eso, es lo que yo espero que no pase. A ver, porque vienen temas de fondo, Eduardo. A ver, por ejemplo, Claro. todo el andamiaje
para el Sistema Nacional Anticorrupción, que ha costado muchísimo trabajo. ¿Por qué? Porque ¿no? el sistema no ha querido tener sistema Bueno, ok. anticorrupción. Que se llevaron a cabo reformas a las leyes, que se crearon leyes nuevas. Hoy sigue sin nombrarse a los magistrados, ¿no? De anticorrupción. Sí, lo sé. El tema de tener un Y ahí lo fiscal... frenó el PAN y el PRI porque estaban peleados en los últimos No, meses bueno, de la el legislatura Ejecutivo pasada. mandó la propuesta y se quedó se quedó en la congeladora. Déjame decirte, Eduardo, que, por ejemplo, la discusión de un fiscal carnal o no es importantísimo. Porque, a ver, tú puedes ser presidente de la República, pero no puedes tener bajo tu poder la administración de acuerdo a la justicia. nueva ley. Claro, De acuerdo a la nueva ley. Porque Sí, pero- antes sí se podía. pero está mal. Antes, espérate. Pues antes, justo eso se cambió. Espérate, antes se podía. Sí. Y cuando se podía, estaba bien. ¿No? ¿No? A ver, porque los tiempos cambian. Claro, y nos Digo, hemos dado... A ver, una de las ¿Cuál es cosas... la bronca que tiene en Estados Unidos hoy Trump con Jeff Sessions? Que Jeff Sessions no lo quiere obedecer, por en Estados Unidos la tradición es que aunque el procurador esté subordinado al presidente, por tradición, no Sí, por sí, ley, sí, sí. el presidente no se puede meter en los trabajos del procurador. Trump está decidiendo que a mí la tradición me vale gorro y lo voy a correr después de las elecciones. Déjame decirte una cosa, Eduardo. Tener un fiscal carnal o no, o sea, es un A ver, fiscal que sea, exacto, define ese tan vulgar término. un fiscal que sea amigo del presidente, hermano del presidente, socio del presidente, Bueno, tampoco va a meter un enemigo, ¿verdad? No, pero una cosa es Hay que esa. ser realistas. No, una cosa es esa y otra cosa es que metas a alguien especializado. Bien, ya se acabó el programa, ni modo. Muchas gracias. Gracias a ti, por la Kenia López Rabadán. invitación. Gracias a ti. Felicidades. Muchas gracias, señor. Vamos a oír mucho hablar de esta senadora. Recuerden mis palabras. Kenia López Rabadán. Sigan el trabajo de los legisladores.